reducción de importaciones en México se da a partir de la necesidad económica de promover el desarrollo de nuestra incipiente industria. La intención original del gobierno era promover la creación de mayores fuentes de empleo y el crecimiento económico desde el interior de nuestro país, tratando de eliminar lo más posible las importaciones de las que dependíamos en aquella época de diferentes países. Durante y pasada la Segunda Guerra, en especial en México, se ve la necesidad de crear una manufactura propia. Y esto es porque Estados Unidos se encontraba en una Segunda Guerra Mundial y la mayoría de sus hombres, que eran obreros, se dedicaron a la guerra. Se tenía como objetivo la industrialización de México mediante, como su nombre lo dice, sustituir las importaciones, es decir, se tenía que dejar de importar productos extranjeros para desarrollar una producción interna. Esto viene como coyuntura política y social después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos pues, tiene no una caída, pero sí tiene un estancamiento productivo, ya que estaba inmerso en la guerra. Ciencia, tecnología generaban muchas oportunidades de desarrollo, pero al ser importadas no se lograba obtener el beneficio esperado dentro de la economía interna de nuestro país. Modelo de bienestar, ya que durante ese momento se le dio prioridad económica a la clase media alta de este país. Sin embargo, lo que fue el campo mexicano pues, empezó a abandonarse y eso tuvo repercusiones terribles en la década de los 60, 70, porque pues este abandono de repente nos llevó a una crisis y lógicamente abrió las puertas para que en la década de los 80, después de la crisis, después de viene Miguel de la Madrid, pues entramos al modelo neoliberal. El pacto que hace Estados Unidos es el programa Bracero junto con México. ¿En qué consistía? Si iba una cierta cantidad de mexicanos a trabajar a Estados Unidos, todos llegaban al norte del país, al Paso, Texas. En el Paso, Texas los trataban de una forma tan inhumana, les echaban insecticida, los golpeaban cuando estaban distraídos, se les iba a retener el 10% de su salario. Después Estados Unidos iba a regresar ese 10%, lo iba a recibir el gobierno de México y ese dinero se le iba a regresar a los campesinos para que entonces el agro mexicano pudiera desarrollarse. Ese dinero nunca llegó a manos de los campesinos hasta el año 2000, cuando se enteran que ese dinero pues ya Estados Unidos lo había mandado, el Banco Wells Fargo lo manda a Banrural y desaparece Banrural y el dinero queda bailando en la loma. En esa época también se generan muchísimos movimientos como el movimiento feminista. Habíamos dicho que muchos de los hombres estaban en la guerra mundial, por ejemplo, y entonces Estados Unidos necesitaba mano de obra y esta mano de obra la encontró con la mujer, que en ese momento se volvió un símbolo también de fuerza y de productividad, y las empresas transnacionales, o en ese momento las empresas, lo que generaron es que a la mujer la metieron a la dinámica del mercado y la volvieron una mercancía. Entonces le decían, tienes que emanciparte, tienes que liberarte, y la única forma de liberarte y la única forma de emanciparte es la lógica de la equidad, y entonces tienes que producir, tienes que consumir, y ahí es donde empieza la industria de ropa que hoy conocemos de la mujer, la industria del maquillaje, la industria de todo este rollo, y las metieron en una dinámica de consumo revestida de una dinámica de emancipación social que pues en realidad nunca ha habido, ¿no? Se volvió un esclavo más de la productividad y del consumo capitalista. Como en el caso del maíz, un producto agrícola que es parte de la dieta esencial del mexicano y que hoy se ve dañada con empresas como por ejemplo Monsanto, como Bayer, empresas transgénicas que están vendiendo el maíz desde otros países.